Bendiciones, hermanos y hermanas. Le doy gracias a Dios por este tiempo que vamos a estar aquí. Me siento muy privilegiado de poder estar aquí con un siervo que nos ha permitido también poder estar con él. Un siervo que sabemos que le ocupa a Dios grandemente. Un siervo que sabemos que es muy dedicado a la obra y nos permitió poder estar aquí en un tiempo para poder compartir una palabra de aliento también, para también alientarlos a ustedes a poder seguir en el ministerio. Me gustaría presentar al pastor Felipe Álvarez. Mucho gusto, pastor. Amén. Háblenos un poco de usted, pastor. Bueno, pues damos gracias a Dios por Amén. esta grande bendición que nos permite poder estar aquí y gracias por la invitación, ¿verdad? De poder hacer este programa o por este medio, de tal manera que estoy seguro que es una bendición muy grande, ¿verdad? Y bueno, pues como tú ya lo dijiste, mi nombre es Felipe Álvarez Valdés, ¿verdad? Soy pastor y fundador del Ministerio Casa del Espíritu Santo de Córdoba, Veracruz, México. Y tenemos algunas misiones en Huichapa, Veracruz, Tierra Blanca, Veracruz, Cacahuatal, Veracruz, y también en Yanga, Veracruz, ¿verdad? Y posiblemente Dios ha hablado de una manera especial en donde Él ha dicho que este ministerio se extenderá del norte al sur, del este y al oeste. Poderoso. Hemos creído esa palabra de parte de Dios que Él nos ha dado. Y bueno, pues damos gracias a Dios por esa bendición. Amén, pastor. Pastor, hemos visto que Dios lo ocupa grandemente en diversos dones espirituales, que gracias a la misericordia del Señor se los ha entregado. También hemos visto que su congregación es bastante bonita, donde se mueve el Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Me gustaría hacerle una pregunta sobre quién era usted antes de conocer a Jesucristo y poder estar en su camino, y cuál fue esa trayectoria que usted tuvo para, no sé, llegar a los pies de Cristo. ¿Cuál fue ese encuentro? No lo sé. Háblenos un poco de cómo era antes usted de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta parte pues sí es muy extensa, ¿no? Y voy a ser contundente en lo que pues voy a decir, ¿verdad? Yo nací en un hogar cristiano. Desde niño yo fui instruido en las escuelitas bíblicas. Crecí en la adolescencia. eh, Dios iba marcando en mí un liderazgo, mas yo no lo entendía. Fui presidente de los intermedios en la congregación donde yo estaba. Luego pasé a la etapa de ser joven. Dios de alguna manera nuevamente me ocupa para poder ser presidente de la Sociedad de Jóvenes de Esfuerzo Cristiano en aquel tiempo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta los 19 años de edad, en donde de alguna manera como joven, yo puedo entender los jóvenes de hoy en este tiempo que viven, ¿verdad? Por la inmadurez. Amén. Que muchas veces se presenta dentro de la iglesia, dentro de las decisiones que muchas veces nosotros como pastores, ¿verdad? No sabemos entender los jóvenes y tomamos una decisión, al menos yo fui, ¿verdad? Tengo esa experiencia como yo tuve que salir por una inmadurez de, de carácter, de alguna forma, de una injusticia, ¿verdad? Que se habló acerca de mí, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirle a todos aquellos que en este momento nos van a ver, si tú eres joven, ¿verdad? Solamente te digo que busques a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y Dios de alguna manera se va a encargar de tus problemas, de tus situaciones. Dios conoce nuestra inmadurez o tu inmadurez por cuanto tú eres joven. Así que solamente tienes que ir al encuentro con Dios. Y bueno, después de ahí, ¿verdad? Tomé una mala decisión y pues me fui. Ya no asistí a la iglesia. Realmente empezaron a pasar
cosas tristes en mi vida. Me sentía solo. Mi padre falleció cuando yo tenía 18 años. De alguna manera tuve que empezar a trabajar y de alguna forma, ¿verdad? A los 19 años, 20 años de edad, yo ya traía un carro, un tractocamión, manejaba en las carreteras de México, ¿verdad? Poderoso. Y de alguna manera Dios, ¿verdad? Tuvo cuidado de mí por gracia y misericordia de Dios y por las oraciones de una madre, porque son poderosas las oraciones de una madre, Así es. ¿verdad? No me accidenté nunca. Dios tuvo al cuidado de mí. A los 25 años de edad, ¿verdad? Yo seguía siendo soltero, poderoso Dios. Empecé a alcoholizarme, empecé metiéndome alcohol, de tal forma que fui cayendo muy fuerte al vicio, ¿verdad? Wow. Tomando malas decisiones y un vicio me llevó a una cosa, me llevó a otra, de tal forma que a los 28, 29 años de edad estaba yo totalmente perdido. Poderoso. De alguna manera yo intentaba orar al Señor porque yo sabía orar, pero yo sentía que yo ya no iba a poder volver al camino de Dios. Mi madre oraba, clamaba a Dios, estaba pidiéndole al Señor que yo fuera tocado por Él. Y yo recuerdo un día, ¿verdad? Llegué en un muy mal estado, alcoholizado y de todo, que me metía yo a mi cuerpo. Yo me metía muchas cosas a mi cuerpo para poder sentir un alivio dentro del corazón, porque verdaderamente muchas personas dicen que alcoholizado o drogado de otra manera, ellos pueden tener una satisfacción en su vida, pero no es así. Eso es pasajero. No es así, eso es pasajero, lo vives en el momento, al otro día te lamentas, te agarras la cabeza y dices, ya no lo quiero volver a hacer. Y bueno, pues un día llegué en muy mal estado. Mi madre estaba ahí viéndome, ella vivió todos aquellos momentos tristes y angustiosos para su vida. Y yo recuerdo que yo ya quería salir de ahí. Y yo le hice una pregunta a ella y le dije, ¿crees tú, mamá, crees tú que Dios me puede dar una oportunidad? Poderoso. Porque yo necesitaba una oportunidad de Dios. Así es. Yo ya no aguantaba vivir ese momento difícil que vive un alcohólico, un drogadicto, Así es. ¿verdad? Al otro día, cuando tú te levantas de alcoholizarte, cuando te estás haciendo tu cuerpo, quisieras que el agua se te metiera por dentro y te refrescara todo. Pero usted sabe que eso solamente lo puede hacer Cristo. Amén. Así es. Y siguieron pasando los años y yo seguía en la misma condición. Llegamos al año 2009, en el mes de julio del año 2009, Dios envió un hombre usado por Dios. Wow. Yo había crecido en la iglesia con todos los estudios teológicos y con mucha doctrina, pero eso no había dado a mi vida una grande satisfacción, porque muchas veces solamente vivimos del conocimiento, Así es. pero no vivimos del poder que Dios verdaderamente está dándole a la vida del pueblo, a la vida de la iglesia. Amén. Y mandó Dios un hombre, lo invitaron a comer a mi casa y yo recuerdo que me senté a comer con él a la mesa y él decía, yo estoy perdido. Wow. Yo estoy perdido, yo no sé por qué estoy aquí. Cuando yo ya me iba, me dice, yo sí sé por qué estoy aquí. Tú eres un propósito de Dios. Dice el Señor que es el día
en que tienes que renovar tus votos de fidelidad a Dios, Wow. porque este es el último día de tu existencia en la tierra. Ese día yo tomé la decisión de venir a los pies de Cristo. Qué encuentro tan poderoso. Amén. Sí, fue un encuentro en donde Dios me habló. Mucho, yo no creía que Dios podía hablar a través de un hombre. De verdad. Yo no creía, porque era tanto el estudio que yo tenía teológico que verdaderamente muchas veces decimos, no, Dios no puede hablar a través de un hombre. Yo no creía eso. Pero cuando este hombre fue usado por el poder de Dios, empezó a mencionarme cosas que yo a nadie le había contado. Poderoso. Y cuando eso empieza a suceder, ¿verdad? La vida del hombre es impactada por el poder de Dios. Es por eso que es necesario buscar los dones espirituales. Así es. Para poder traer una palabra del cielo a la tierra y para poder establecer el reino de los cielos, ¿verdad? Aquí. Porque muchas veces nos dejamos llevar solamente por las enseñanzas que nos dan, pero no nos metemos a la profundidad de lo que verdaderamente es Dios. Conocer cómo es el mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo recuerdo esa parte cuando Dios habla a mi vida. Y digo, este hombre sabe toda mi vida y yo a nadie le he contado. Wow. Cosas que yo a nadie le había platicado en mi familia, yo me había aislado de ellos. Yo no tenía ninguna comunicación en lo que yo vivía, en lo que yo pasaba. Pero había alguien que estaba al pendiente de mí. Que lo veía todo. ¿Verdad? Dice la palabra de nuestro Dios que por su misericordia no hemos sido consumidos. Wow. Porque Dios aún todavía tiene misericordia del quien tiene misericordia. Poderoso. ¿Verdad? Y yo le doy gracias a Dios por esa bendición tan grande. Y me dijo ese varón, Dios bendiga la vida de Saúl Pantoja Toral, a donde quiera que él se encuentre. Bendiciones, ¿verdad? te mandamos un saludo. Y de verdad que me impacta esa parte. Este hombre Dios lo usó para que el poder de Dios fuera impactado en mi vida. Wow. Dice, es el tiempo de renovar tus votos de fidelidad a Dios. Porque en los próximos años tú serás un siervo. Yo no lo entendí. Yo no entendí esa parte que él me decía, porque en los próximos años tú serás un siervo quien predicará, quien profetizará, quien verá la gloria y el poder de Dios. Maravilloso. Dice, hoy, si tú tomas la decisión de renovar tus votos de fidelidad a Dios, hoy, el día de mañana es diferente. Pero yo tenía una sentencia de muerte en ese día. Ese día era el último día de mi existencia en la tierra. Han pasado 15 años de la añadidura de vida que Dios me ha dado en esta tierra. Santo Dios. ¿Sí? Y yo le doy la gloria y la honra a Dios. Amén. Porque Él ha sido bueno. Amén. Él ha sido bondadoso, misericordioso. Y cada día Dios está llamando hombres y a mujeres para poder manifestar lo que verdaderamente es Dios. Amén. Y bueno, para terminar esta pregunta que tú me acabas de hacer, ¿verdad? Esa persona yo fui antes de venir a Cristo Jesús. Wow. Cuando yo renuevo mi voto de fidelidad a Dios, ¿verdad? Esa misma hora yo le dije al Señor, Señor, tú sabes que no tengo cara para presentarme delante de ti. Santo Dios. Pero si tú hoy me tomas, yo quiero, Señor, en mi deseo está, si tú me ayudas a restaurar mi vida de todos los vicios que yo tengo, porque estaba totalmente perdido. Wow. Perdido. ¿Sí? De tal manera, si tú me ayudas, yo le entro. Poderoso. Pastor, estoy demasiado impactado por tremenda palabra y manifestación que trae al recordar esos momentos.
Me surgió esta pregunta durante nos contaba un poco sobre su vida. Cuando usted estaba manejando en ese tractocamión, ¿cierto? Cuando usted hacía esos viajes, ¿qué pasaba por su vida o qué pensaba usted o qué sentía usted al tener ese vacío que usted comenta? También esa pérdida también de su padre que nos comenta lamentablemente. ¿Qué era lo que usted pasaba en esas distancias de carretera en las que usted iba, me imagino, solo, manejando en medio de las carreteras? ¿Qué era lo que usted sentía? ¿Qué era lo que usted recuerda de esos momentos? Bueno, es que la vida de un varón o de un hombre que maneja en carretera no es fácil. Así Se es. enfrenta a muchas circunstancias, muchos problemas. Usted puede ver un tráiler en la carretera y lo puede ver usted que va feliz, Amén. pero dentro de su corazón va pensando en la familia que ha dejado en casa. Hay veces se tiene que salir de la casa sin dinero o dejar a la familia recortado de dinero y salir de viaje, De ¿sí? verdad. Y de alguna manera, ¿verdad? Yo puedo dar ese testimonio, lo que tú me estás preguntando, hermano, ¿verdad? Que por mi mente pasaba, pues, trabajar. Nunca en mi vida me imaginaba, ni por aquí me pasaba que un día Dios me iba a llamar a servirle al ministerio, De verdad. ¿sí? Y por muchos tiempos, ¿verdad? Eh, Aún cuando yo andaba lejos de Dios, pues manejaba yo un carro y andaba yo viajando o andaba trabajando en lo cerca, en lo corto, como decimos, ¿verdad? Y aún cuando yo no quería nada de Dios, allá de vez en cuando me compraba yo un disco cristiano, De verdad. ¿verdad? Pero en su mayoría traía yo puros discos de la música secular. Poderoso Dios. Pero yo recuerdo que yo escuchaba mucho las alabanzas de Josmar Flores Pereira, ¿verdad? Y me gustaba mucho su alabanza, el testimonio Amén. que él hablaba a través de la alabanza. Amén. Y, y aún a veces en un muy mal estado manejando, ¿verdad? Porque es mentira, ¿verdad? Que todo aquel que viaja día y noche va a aguantar. Sí. Tiene que meterle algo a su cuerpo para poder seguir adelante y no matarse y regresar con su familia. Sí, sí. En ese tiempo, pues yo estaba soltero. Yo me casé a los 37 años de edad, Wow. ¿sí? Ya bastante. Ya estaba yo grande. Sí, sí, sí. Parte del llamado y del proceso que yo viví, que te voy a contar más adelante, ¿verdad? Lo viví, ¿verdad? Soltero. Entonces, ¿qué piensa una persona? ¿O qué pensaba yo? Trabajar y en algún momento, pues, casarme, tener familia, tener hijos, porque me había resignado a vivir esa vida. Es correcto. Totalmente, como dice usted, designado a esa voluntad perfecta que Dios ya tenía predestinada para usted. La tenía totalmente olvidada. Wow. ¿Sí? Sí, y yo le doy gracias a Dios porque en todo ese tiempo, ¿verdad? Que no fue muchos años, fueron pocos años, en donde Dios, ¿verdad? Permite que nosotros como familia tuviéramos un carro, unos carros, unas pipas de agua, para Wow. agua. Se trabajaron en la ciudad, aquí en Córdoba. Bueno, pues realmente cuando ya Dios nos llama, ¿verdad? Todos esos bienes materiales tuvieron que irse. De verdad. Cuéntanos un poco cómo sucedió eso. ¿Qué tuvo que suceder para que esos bienes tuvieran que irse de su vida? Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, pues es que cuando Dios te llama Amén. y Dios va a ocupar a una persona, Dios la conoce perfectamente. Amén. Dios conoce qué es lo que a ti te estorba. Dios conoce qué es lo que tú necesitas que Dios te quite, porque tú no quieres quitarte nada. Sí. Tú quisieras
que Dios te usara o yo quisiera que Dios me usara, ¿verdad? Con todo y lo que yo traía. Pero es imposible. Dios en alguna manera tiene que trabajar en nuestra vida. Amén. Él sabe a dónde está nuestro corazón. ¿En qué está puesto nuestro corazón? Es correcto. ¿En dónde, verdad? ¿A dónde está la mirada del corazón? Y la mirada de mi corazón era, pues, tener los carros, aun cuando ya estaba yo en el Evangelio, restaurando mi vida, buscando la presencia de Dios. O sea, perdón, eso le pasó cuando ya estaba iniciando su ministerio. Ya estaba yo en el camino de Dios. Todavía no tenía yo el llamado. Wow. Estaba yo de oyente en una iglesia muy grande, en donde me voy a reservar su nombre, ¿verdad? En donde yo inicié el proceso de la restauración. Amén. Entonces yo llegué con bienes materiales. Con bienes materiales yo llegué a restaurar mi vida. Sí, sí, sí. Pero cuando Dios empieza a hacerme el llamado a servirle, dice el Señor, pues yo te tengo que limpiar. Así es. Yo tengo que quitarte esa soberbia. Yo tengo que quitarte esa altivez. Porque yo era un hombre orgulloso, altivo. ¿Sí? En donde Dios tiene que trabajar con el hombre, moldearlo. Y dice el Señor, ¿no? Para mí. A mí me dijo, dice el Señor, tengo que quitarte lo que te va a estorbar. Wow. Para poder usarte. ¿Sí me está entendiendo? Sí, sí, sí. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos use. Amén. Pero no queremos nosotros que Dios nos quite nada de lo material que nosotros deseamos tener. Amén. Y que puede ser un impedimento para que esa manifestación de Dios se pueda cumplir en nuestras vidas. Es muy cierto. Es un impedimento porque Dios nos conoce. Amén. Dios conoce, Él conoce que si Él me da trabajo, yo nunca jamás le iba a servir. Wow. Dice, yo le tengo que tapar todas las puertas a este hombre. Porque si no le tapo todas las puertas, este hombre no me va a servir. Wow. ¿Sí me está entendiendo? Sí, poderoso. Entonces, hay una grande bendición en donde todas las puertas Dios te cierra, como que te encajona. Sí, lo acorrala, como dice. Te acorrala de una manera que tú ya no sabes ni qué hacer. Así es. Y ahí viene lo más fuerte. Wow. Lo más fuerte que puede pasar un hombre cuando está en ese proceso, ¿sí? Es de que te empiezan a criticar. Wow. Empiezan a decir, ese hombre no le gusta trabajar. Cuando trabajabas y eras de trabajo, decía, ese hombre es un hombre avaro, quiere tener dinero, quiere tener posesiones. Y la gente nunca la vas a tener tranquila. Sí, no. Siempre va a estar encima de alguien que quiere salir adelante. Pero cuando escoges el llamado de parte de Dios para levantarte en lo que Dios ya ha puesto en tu corazón, lo primero que las personas dicen, ese hombre no quiere trabajar, ese hombre es un flojo, ese hombre no le gusta hacer nada. Pero no saben que el deseo que tienes ferviente por dentro de trabajar y de salir adelante, ¿verdad? Es absolutamente, mi amado hermano, queriendo hacerlo, pero Dios no te deja, Dios no te suelta. Él te tiene acorralado. Es impedido. Porque Dios tiene un plan y un propósito. Amén. Contigo. Y Él quiere que nosotros aprendamos a depender de la oración. Wow. Eso es muy cierto. La oración va a romper aquel acorralamiento que Dios mismo ha puesto sobre tu vida. Amén. Para que te puedas dar cuenta por qué camino tú debes de caminar, vivir. Es correcto. Hacia dónde tú debes de ir y hacia dónde tú tienes que moverte. Wow. Aleluya. ¿Sí me está entendiendo? Sí, amén, aleluya. Dios muchas veces nos acorrala. Amén. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Fue acorralado, fue llevado al desierto. Y lo acorraló frente al Mar Rojo. Así es. Los egipcios venían atrás. Wow, y Moisés clama a Dios y le dice, ¿por qué clama a mí?
Es en donde muchas veces nosotros debemos de echar a andar nuestra fe. Amén. No sabes qué hacer. En ese tiempo yo no sabía qué hacer. Y los bienes empezaron a ir. Hasta que se acabó todo. Wow. Todo. Todo se acabó. Todo. Y yo le dije al Señor un día. Yo le dije al Señor, Señor, si tú quieres que yo te sirva, heme aquí. Wow. Entonces yo tengo un hermano mayor, se llama Eleazar. Ajá. Ese hombre, ¿verdad? Se metía duro, se mete duro con Dios. Fuerte. Ayuno, oración. Y él empezó a decirme, en esos tiempos él empezó a decirme, ora, ayuna, métete. Ora, ayuna, métete con Dios. Wow. Y empecé a orar y ayunar, días, meses, semanas, propósitos, 2, 3 días, 7 días, 40 días, entregando en las noches, y Dios empezó a trabajar en nosotros. Amén. Estamos en el proceso de tal manera, hermano, que no es fácil un llamado. No. Muchos pueden ver la gloria que ahora tú presentas, pero ellos no saben cómo entregabas tu ayuno o cómo entregaba yo mi ayuno en aquellos años. Wow. Es correcto. Hay veces el ayuno lo entregábamos con una naranja, lo entregábamos comiendo guayabas, comiendo plátanos, Poderoso. porque estábamos viviendo una escasez tremenda. Porque ya Dios había quitado todo lo que le proveía. Estaba limpiando nuestra vida. Wow. Estuvimos sin luz en tu bendecida casa, Amén. la casa de mi mamá. Estuvimos sin luz 2 años, porque no tuvimos para pagar la luz, Wow. ni teníamos para la reconexión. Y estuvimos esos mismos 2 años sin gas, Sin poder. sin luz eléctrica y sin gas. Wow. No, es duro. Muy Es duro el duro. proceso. Caminaba yo a la iglesia 1 hora. 1 hora. 1 hora caminaba de ida y 1 hora regresaba. Wow. Mi pastor me decía, o nos decía a todos, tienen que estar mínimo 20 minutos antes del servicio. Wow. Si el servicio era a las 5 de la tarde, yo no iba a salir a las 4 porque iba yo a llegar exactamente a las 5. Yo tenía que salir 4:30, 3:30 para llegar 4:30, Wow. porque yo tenía que caminar. Sí. Una distancia larga. 1 hora caminando. Yo aprendí a correr en el riel, porque caminaba yo por la vía. Sí. Amén. Amén. Entonces, los bienes tuvieron que irse para quitar la mirada de todo aquello que muchas veces pone obstáculo, Amén. o pone una barrera, o pone un tapón Amén. a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Wow. Impactante todo lo que nos comenta, pastor. Estoy demasiado impactado porque no conocía la profundidad, todo lo que tuvo que haber pasado usted. Ahora me gustaría, sabiendo todo esto, ¿cómo usted pasó esa parte del proceso cuando recién fue llamado? ¿Cómo inició esa parte de su ministerio? ¿A qué fue llamado usted? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer en su vida también? Vemos que esta parte que nos comenta que Dios tuvo que quitar ciertas cosas. Pero después de eso, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue el inicio de ese caminar ya en el propósito, o podríamos decirlo así, buscando la voluntad y el propósito de Dios? ¿Cómo inició? ¿Cómo inició? Empezó sirviendo en la iglesia.
El ministerio empezó yendo a las sierras, predicando, hablándole a todo aquel que necesitaba Amén. recibir una palabra de parte de Dios. Amén. Y de tal manera que fui instruido y capacitado en esa misma iglesia. Y ahí fue, ¿verdad?, donde a mí me ordenaron como ministro. Amén. Poderoso Dios. Y fíjese, hermano, o hermanos que hoy nos están mirando y sintonizando hoy en esta preciosa tarde, noche ya, cómo Dios, cuando tiene un llamado para la vida de un hombre, como siempre lo hemos hablado y predicado en algunas veces, todos tenemos un principio. Así es. No nacemos nosotros atrás de un púlpito. Es correcto. Mi llamado fue tan fuerte dentro de mi corazón que aún todavía yo no predicaba a ninguna persona, ¿verdad? Pero en esas pipas de agua, Wow. que aún todavía me quedaba una, y yo la manejaba, me subía yo, ¿verdad? Iba yo a llenar la pipa a un lugar donde había un cañal, pero ahí pasaba un río limpio. Esa agua la usábamos para la suministración y la hidratación de la tierra en las obras Amén. de asfalto, Sí, sí, sí. de las constructoras, para concreto. Y yo suministraba el agua de un río limpio. Y en lo que se llenaba la pipa, yo cortaba con mi machete que llevaba yo un cacho de caña, simulando que era el micrófono, Wow. y me lo ponía aquí. Y precisamente anoche hablaba yo a la iglesia y le decía yo que estaba yo frente a como a 40,000 cañas sembradas, Poderoso Dios. ¿verdad? Y yo pensando que era una gran multitud a donde yo le decía, estoy en una gran cruzada evangelística de muchos milagros. Wow. Porque Dios había puesto en mi corazón algo poderoso, un anhelo ferviente de poder estar un día, Santo no frente Dios. a un cañal, sino frente a mucha gente. Hablando de Cristo, las sanidades, las liberaciones, los milagros, los paralíticos. Ahí decía, hoy va a haber milagros, abran sus Biblias. Y mi primera predicación no fue frente a una iglesia. Wow. Mi primera Poderoso. predicación fue frente a un cañal, y las cañas que me escuchaban eran como 40,000, Wow. porque era un terreno de más de 30 hectáreas de caña que veía hasta donde se me perdía mi vista. Poderoso. Pero yo pensaba que era gente. Wow. Y yo creo que cualquiera que pasara, porque estaba un camino ahí, pasaba a veces gente, carros. Yo creo que muchos me vieron que yo hablaba y manoteaba. Y mi primera plataforma no fue un altar. Mi primera plataforma fue un tanque de agua de 10,000 litros. Y mi primer micrófono fue un cacho de caña. Wow. En donde yo hablaba del poder de Dios. Qué impactante. Qué impactante, de verdad, varón. Continúe, siga fluyendo, profeta. Y yo le puedo decir a muchos hermanos, hermanas, Amén. que si tienen ese deseo y tal vez en tu cuarto, tú hablas como si estuvieras frente a la gente, tú no te preocupes, que no te estás poniendo loco. Wow. Tienes algo dentro de tu corazón que es Dios, Amén. llevándote, impulsándote, porque seguramente Dios va a hacer cosas extraordinarias y poderosas. Así será. Así Amén. será. Después que vemos esta parte que nos comenta, impactante para mi vida y me asombra mucho, cómo siguió en su ministerio, cómo se dio cuenta, cuál fue ese primer impacto que tuvo que usted en una administración, cuando predicó por primera vez. ¿Qué más sucedió en ese comienzo de su ministerio, pastor? Bueno, aquí hay algo bien impactante. De verdad que yo andaba buscando la unción. Amén. Yo andaba buscando el poder de Dios.
y conocimos un varón muy usado por Dios, mi hermano y yo, mi hermano Eleazar y yo, que estaba ministrando en el Zapote, aquí en Amatlán de los Reyes, Veracruz. Sí, sí. Y yo fui a buscarlo. Yo pedí la dirección y yo dije, si Dios lo usa en milagros, yo quiero ir a ver quién es ese hombre. Y yo fui a verlo, lo fui a buscar. Y esa misma hora, él es un profeta, él es un hombre de Dios muy usado. Wow. El poder de Dios se le manifiesta en lo sobrenatural. Y yo recuerdo que ese mismo día me vio y me dijo, vamos al templo. Amén. Me le presenté y fuimos al templo y sacó un cuerno de carnero, sacó aceite y me dijo, dice el Señor que hoy yo te unjo. Wow. Poderoso. Y yo me quedé impactado de lo que él me estaba hablando, diciendo, porque yo digo, ni me conocen Sí, sí. y ya me va a ungir. Llenó su cuerno y me lo derramó sobre mi cabeza, pero no crean que así, poquito, no. Llenó el cuerno Lo vació. y lo vació. Poderoso. Y él fue un mentor. Hasta el día de hoy, él sigue siendo un mentor para mí, Amén. de mucha bendición a mi hermano profeta, mi hermano Joaquín Rodríguez. Hoy en este tiempo está en San Pedro Mártir, y donde Dios de alguna manera, él lo ha usado y lo usó para poder impulsar ese ministerio profético. Profético. Y cuando él me unge, él profetiza sobre mi vida. Wow. Y me dice, los paralíticos se levantarán, los ciegos verán, los cojos saltarán, los muertos resucitarán. Poderoso Dios. ¿Verdad? Y he visto todas esas manifestaciones del poder de Dios. Wow. Impactante. Todas. Wow. Entonces, de alguna manera, Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Así es. Pero muchas veces nosotros no dejamos que Él fluya en nuestra vida. Así es. Amén. Entonces, para mí, esa pregunta es importante que tú me la hagas, usted me la haga hoy. Pero quise explicarte de dónde viene todo eso. Así es. Si tú te juntas con una persona, ¿verdad? Con una persona que fluye en el poder del Espíritu de Dios, que profetiza. La palabra de Dios dice que Saúl se juntaba con los profetas. Así es. Y también profetizó, ¿no? Entonces, si tú te juntas con un hombre de Dios, que Dios lo usa, Dios también te va a usar. Wow. Dios va a depositar esa presencia, te va a contagiar. Amén. Va a traer a tu vida esa bendición, ese rema a tu corazón, para que tú seas primeramente impactado. Tienes que ser impactado primeramente tú, para poder traer a la vida de las personas ese impacto que primeramente tú recibiste. Así es. Entonces, yo me empecé a llevar mucho con el hermano. Yo caminaba de aquí a Matlán, es una hora de camino, caminando, porque yo tenía hambre de la presencia de Dios. Yo tenía sed de Dios. Un fuego ardiente. Un fuego ardiente. Y me venía el deseo. O me venían cosas que no entendía. Y como yo no tenía celular, porque no tenía yo ya dinero para comprarme un celular, ni siquiera un cacahuate. Dije, tengo preguntas. Ahorita cualquiera que tiene un celular llama, oye varón, mira que siento esto. ¿Qué es? ¿O qué hago? Sí. Pero yo no lo tenía. Dios me quitó todo y tenía yo que caminar. Y me iba yo caminando y lo encontraba yo. Y oiga, hermano,
¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? Y me explicaba. Entonces, Dios me dio esa bendición de poder caminar junto con Él Wow. para poder ver lo que Dios tenía preparado para mí. Poderoso. ¿Sí? Pastor, Y una de las cosas, la pregunta que me hiciste, y una de las cosas que más me ha impactado a mí, de lo que Dios ha hecho conmigo para la gloria y la honra de su nombre, es que Dios resucitó un muerto. wow. Cuéntenos un poco de esas experiencias también que ha tenido usted en esa parte. Platíquenos cómo sucedió. Bueno, vamos a brincar un poco del llamado. Mi llamado empezó en el 2014. Yo tuve que salir de la iglesia muy grande, Sí. porque Dios empezó a traer manifestaciones poderosas a mi vida. Dios me dio el don de ciencia. Amén. El don de ciencia para gloria y honra del Señor lo traigo activo desde el año 2000, a finales del 2010. Y de alguna manera, Dios empezó a trabajar en mi vida. Dejo esa iglesia grande y Dios me lleva, ¿verdad?, a otros lugares, a otra iglesia, bajo la cobertura de un pastor espiritual. Amén. Y empiezo a salir a predicar como evangelista, porque mi llamado primeramente fue como evangelista. Sí, sí. Aunque para la gloria y honra del Señor, y no me gusta casi decirlo, pero yo fui ungido como profeta. Wow. ¿Sí? Yo fui ungido como profeta, pero a mí no me gustan los títulos. Amén. ¿Sí me entiendes? Traer una manifestación. A mí me gusta traer la manifestación del poder de Dios del cielo a la tierra. Wow. Poderoso. Entonces, salí un día a una sierra, lejos de aquí, me voy a reservar el nombre, pero salí lejos a una sierra a predicar como evangelista. Ya Dios estaba usando mi vida en milagros, en sanidades, en liberación. He visto paralíticos levantarse, he visto ciegos ver, he visto muchas sanidades, tumores desaparecer. Y de alguna manera, yo llegué a aquel lugar y estaba ahí un hombre, un evangelista, otro evangelista, pero que ese varón es de todo. Es evangelista, es salmista, es profeta y es pastor. Wow. Tiene de todo. Poderoso Dios, ¿verdad? Y estaba en aquel tiempo, aquel lugar, y me voy a reservar los nombres. Amén. Y estábamos ahí, y a él le dieron la alabanza, el momento de la alabanza. Prediqué ese día viernes en la noche, al otro día, ¿verdad? Era una actividad. Y yo recuerdo que él me entrega el lugar para que yo predique y se sale. Cuando él iba regresando, cuando yo estaba predicando, yo lo vi que a él lo traían, ¿verdad? Así como de palomita, entre dos hermanos. Y toda la gente se empezó a salir. Y se iba, ¿verdad?, a un cuarto a donde dormían los pastores. Sí, sí. Allá lo llevaron. Y entra corriendo un hermano y me dice, pare la predicación, que ese varón acaba de morir. Wow. Impactante. Y paro la predicación y dice, vamos a orarle. Y salimos y le oramos a Dios y reprendimos el espíritu de muerte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Espíritu de muerte, te vas en el nombre de Jesús. Wow, fuerte. Y se empieza a sacudir y se vuelve a ir. Poderoso. Y volvemos a reprender en el nombre de Jesús. Y se vuelve a sacudir. Wow. Y vuelve y dice, denme agua. Gracias. Aquí hay una gran enseñanza y yo quiero, qué bueno que no sé cuánto tiempo tengamos todavía. Fluya, fluya. Pero
Aquí hay una gran enseñanza. Ese varón andaba jugando con Dios. Wow. Y de alguna manera Dios, en alguna forma, permitió esa experiencia para él. Wow. Y dice que ya los demonios se lo llevaban. Los demonios ya se lo llevaban. Gran. Y el poder de Dios lo volvió a la vida. Cuando yo quise regresar al altar nuevamente, regresé casi arrastrándome, Wow. porque se me vino el impacto de aquello y se me empezó a ir el aire. Un ataque. Un ataque directo de parte del enemigo sobre mi vida. Y algo que esa fue la manera en donde Dios me impactó y que Dios cumplió la palabra que profetizaron sobre mí, Así es. ¿verdad? Que yo iba a haber muerto, resucitar, Wow, poderoso. paralítico levantarse, ciegos ver, y la gloria de Dios manifestarse en la vida del pueblo. Entonces, yo puedo ver una grande manifestación ahí, en donde Dios impactó mi vida. Entonces, yo quiero decirte hoy en esta hora, hermano, Amén. que hay un deseo ardiente y ferviente de poder formar hombres y mujeres que estén hambrientos de la presencia de Dios. Así es. Porque hay una gran necesidad. Demasiada, diría yo. Hay una gran necesidad de que el Espíritu de Dios se manifieste en la vida de la iglesia. Y de cada uno. Y de cada uno. Esa es y tengo otro testimonio de lo que Dios me ha impactado Wow. en cuanto al llamado. Aleluya. En una ocasión, estando orando, yo me hice teníamos yo un cuarto de madera, pero estaba haciendo un friazón en el año 2011. Estaba haciendo un friazón y yo me quería meter a mi cuarto, a mi cama, Sí, sí. y taparme. Y yo digo, no, tengo que vencer. Vemos esa resistencia de nuestro cuerpo carnal ante lo que Dios quiere en el espíritu que hagamos. ¿Sí? Se oponían. Se oponía, ¿no? Y yo recuerdo aquí que yo le dije al Señor, Señor, manda a calentar este cuarto. Wow. Un cuarto con muchas rendijas, porque era un cuarto de madera y que lo tapábamos con cartón. Yo lo tapaba con cartón. Sí, sí. Y así literalmente, yo de rodillas, yo tenía una cama ahí de tablas, Sí. porque yo no podía estar cómodo. Sí, ¿no? Hay veces queremos buscar al Señor y queremos estar cómodos. Sí. Queremos estar de rodillas y no podemos una almohada en las rodillas Wow. para que no se nos vaya a dañar. ¿Sí está entendiendo? Sí, amén. Tuya. Entonces yo le dije al Señor, Señor, calienta este cuarto. Literalmente, yo no sé si muchos de los que hoy nos están escuchando y van a mirar este video lo vayan a creer, Poderoso. pero yo vi un resplandor desde como las 1 de la mañana o 12:30 de la noche, un resplandor en mi cuarto, como cuando están saliendo los primeros rayos del sol y caen sobre tu ventana, y empezó a calentar el cuarto. Wow. Poderoso. Y así amanecí, orando y clamando al Dios del cielo con ese resplandor. Eso es algo impresionante que Dios me ha permitido, algo sobrenatural, que Dios me ha permitido ver y experimentar. Presenciar. No me puedo imaginar esa sensación que usted sentía en ese momento también. Pastor, vemos últimamente en una generación, tanto de jóvenes y como de adultos, que quieren traer esa manifestación del cielo a la tierra y poder impactar a la gente, traer una palabra fresca de la presencia de Dios. Vemos muchos jóvenes, y yo lo he visto mucho,
tienen esa sed de Dios, quieren buscar más de Dios, pero no saben cómo. No tienen esa guianza tal vez. ¿Qué fue lo que usted tuvo que hacer, pastor, para poder traer esa presencia, para poder cargar con esa unción? ¿Cuál fue el precio que usted tuvo que pagar? Bueno, como primer lugar, primeramente hay que amar al Señor por sobre todas las cosas. Así es. Si queremos cargar una presencia, buscar la presencia de Dios, nosotros no debemos de buscar al Señor por conveniencia, Así es. sino que debemos de aprender a amar al Señor con todo nuestro corazón. Es correcto. Que Él sea el centro de nuestra vida, que Él sea el quien tome nuestras decisiones para nosotros. Así es. Lo que yo puedo decirle a la audiencia, a los hermanos que van a estar escuchando este video, que realmente, en primer lugar, si es miembro de una iglesia, ¿sí? Si es miembro de una iglesia, que cumpla, Amén. que sea primeramente luz en la iglesia, Amén. Wow. ¿sí? Que esté sujeto Amén. a las autoridades espirituales de la iglesia. Wow. Ese es un principio importante para alguien que quiere sobresalir en Dios y cargar la gloria y el poder de Dios. ¿Sí? Porque hoy en día hay mucho evangelista que dice, Jehová es mi pastor. Wow. Yo no tengo que obedecer al hombre, yo obedezco a Dios. Fluya. ¿Ya entendió? Entonces, pero ellos están limitados. Dios no los puede ocupar en lo sobrenatural. Porque muchos de ellos andan en desobediencia. ¿Sí? Así es. Entonces, un ejemplo, ¿no? Si alguien es miembro de una iglesia y dice, bueno, pues, yo quiero ser usado por Dios, pero no me quiero sujetar al pastor, Wow. ¿cómo quiere que Dios lo use si él no quiere vivir lo que la palabra dice? Es correcto. Sujetaos a vuestros pastores. Wow. ¿Sí? Entonces, algo que yo tuve que aprender a hacer es sujetarme y estar bajo la cobertura de un pastor. Amén. Estar obedeciendo, estar cumpliendo, ¿sí? Con diezmos, con ofrendas. No es el precio, no es la cantidad, Así es. sino la obediencia que tú y yo tengamos delante de la presencia de Dios. Wow. ¿Sí? Hay un principio que es la obediencia. Amén. La obediencia te va a abrir puertas. La obediencia te va a posicionar en los deseos del corazón de Dios. Wow. ¿Sí? Si nosotros vivimos en la obediencia al Señor, Santos. Él se va a encargar de ponerte gloria, de ponerte poder, de darte dones, de traer manifestaciones del cielo a la tierra. Porque hoy en día muchos caminan bajo un don, pero no bajo presencia. Wow. Poderoso. El don habla de quién es Dios, pero nuestros frutos hablan de quiénes somos nosotros. Es correcto. Entonces, ¿qué fue lo que yo tuve que hacer? En primer lugar, sujetarme a mi pastor. Amén. Si él me decía, no vas a predicar a tal lado, no iba. Si él me decía, no hagas esto, no lo hacía. Wow. Aunque no me gustara. Aunque no le gusta. Porque muchas veces nos volvemos rebeldes. Así es. Y vemos mucho eso en las iglesias. Que incluso pastores a veces ven eso, lo que sucede con sus miembros,
Y obviamente como el deber de un pastor es también exhortar si ve algo, no consentir el pecado. Y muchos de ellos se rebelan ante esa autoridad. Lo digámoslo así, se quiebran, se sienten incluso juzgados, muchas veces sí, y eso trae esa rebelión, no hay Amén. obediencia. Sí, amén. Y fíjate que otro de los requisitos grandes que yo tuve que hacer para poder ir descubriendo cómo Dios te empieza a dar. Uno, la obediencia. Obediencia. La obediencia. ¿Sí? Como segundo, hermano, es que nosotros debemos de guardarnos Wow. para el Señor. Santidad. Santidad. ¿Cómo podemos llegar a eso? Realmente la santidad se busca o llegas a un punto en donde tú empiezas a buscar más del Señor en oración, en ayuno, en vigilia de la noche, ¿sí? Que no te importa los deseos de lo que hay allá afuera, Así es. que la feria, que la fiesta, que el convivio con la familia, que el convivio con el tío, con el pariente. Es tanto el deseo que tú tienes o que uno tiene por buscar al Señor y estar leyendo la palabra. Lo que uno quiere y desea en ese momento solamente es escuchar la voz de Dios. Así es. Me invitaban a mí que mira que cumplió años tu tío, mira que cumplió años tu primo, mira que cumplió años tu sobrino, tu vecino. No ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos buscando al Señor Así es. y vamos y nos sentamos, ¿verdad? A la mesa a comer, aunque sea comer y a platicar con alguien sano, pero no falta que alguien esté sentado por allá cerca a estar hablando cosas que pueden contaminar tu vida. Wow. Es muy cierto. Entonces, muchas veces nosotros, para poder llegar a un nivel espiritual, debemos de guardarnos. ¿Cómo? De nuestras amistades, Wow. Eso es muy cierto. ¿sí? De nuestras amistades. Nosotros tenemos que guardarnos y aprender a escoger las personas con las que nosotros nos juntamos para poder emprender un diálogo, Wow. ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar al Señor, sí, pero tenemos que obedecerle. Tenemos que buscar la santidad, porque sin santidad, dice su palabra, que nadie podrá ver al Señor. Es muy cierto. La santidad nos lleva también a conectarnos con Dios. Vemos que, como dicen las amistades, me sucedió algo y lo comparto también como testimonio que a veces las amistades creemos que son buenas influencias porque tal vez no estamos haciendo algo malo. Pero en una mínima conversación en la cual se diga algo que no le agrada al Señor, eso nos puede contaminar. Y comparto lo mismo, que esa santidad es la que nos conecta con Dios. Nos ayuda a poder guardarnos para el Señor. ¿Qué más nos puede comentar, pastor? Pues para todos, ¿verdad? Que busquemos al Señor con todo el corazón. Amén. Pastor, yo quiero hacerle una pregunta. En algún momento entre su comienzo en el ministerio, ya estando aquí predicando con la congregación que hoy tiene hermosa, en algún momento de su vida pasó el querer, no sé, dejar el llamado, abandonar el ministerio, pasó por su cabeza o algo lo orilló, una situación, llegó a su vida que lo quiso a lo mejor distraerse o alejarse de ese llamado. En este tiempo que Dios me ha permitido tener la iglesia, no, no ha pasado por mi mente dejar el llamado. Amén. Pero en tiempos pasados, ¿verdad? Yo recuerdo,
exactamente, ¿verdad? Yo ya estaba casado con mi esposa Areli, Amén. ya, yo estaba casado y estábamos viviendo una situación muy fuerte de escasez. Ella estaba esperando a nuestra hija Sophie, Amén. ¿verdad? Estaba esperando a nuestra hija Sophie y tenía algunos meses de embarazo y las puertas del ministerio se habían cerrado. Dios indudablemente estaba probando mi corazón. Entonces, un día le dije a ella, le dije, yo creo que yo voy a dejar de predicar ya, Wow. porque no hay finanzas. No teníamos ni siquiera 50 centavos esa noche. Poderoso Dios. Y no solamente fue una noche la que nos pasó, nos ha pasado. Entonces, yo le dije a ella, yo soy responsable de ti y yo sé trabajar. Yo sé trabajar. Amén. Y yo creo que yo voy a dejar el llamado. Wow. Yo me voy a ir a trabajar. Y le digo, mañana mismo empiezo a buscar un trabajo para poder solventar nuestros gastos. Amén. Y yo recuerdo esa noche, ¿verdad? Que ella me contestó y me dijo, hay que esperar en Dios. Amén. Hay que confiar en Dios. Y siempre las palabras de ella, cuando me ve triste, angustiado, cuando me ve afligido, siempre me dice, Dios nunca te ha dejado. Wow. Dios nunca te ha desamparado. Inclusive cuando ha llegado una palabra de crítica, y que te voy a decir que uno como pastor llora. Así es. Mi esposa siempre me dice, Dios nunca te ha dejado y Él nunca te va a avergonzar. Wow. Yo lo he visto, me dice. Y recuerdo aquel día, ¿verdad? Que no teníamos nada, absolutamente nada, y que había yo decidido irme a trabajar. No irme al mundo, irme a trabajar. Por esa necesidad. Por la necesidad que estábamos pasando. Entonces, yo acabé de decirle eso y como a los 3 minutos me habla una hermana, una pastora, y me dice, varón, tiene como 2 minutos que Dios puso en mi corazón que venga usted a predicarnos. Wow. Pero esa ida era 2 horas de aquí. Poderoso Dios. Y me dice, véngase hermano, lo espero el sábado, el viernes. El viernes lo espero porque tenemos vigilia el viernes. Amén. Y tenemos culto el sábado y se regresa el domingo. Entonces, pues yo ahí puedo ver que aun cuando yo había tomado la decisión de dejar el llamado, sí. El Señor dice, no lo vas a dejar. El Señor dice, yo no voy a permitir que tú lo dejes. Y realmente hay veces, yo sé que hay algunos pastores que tal vez no nos van a ver o me van a ver, y que en algún momento han querido tirar la toalla, pero si Dios tiene un propósito marcado contigo, Él no te va a dejar. Él no va a dejar que te vayas. Amén. Porque hay un propósito diseñado y marcado para la vida de todo aquel que verdaderamente ama al Señor. Wow. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por tanta misericordia que Él ha tenido para conmigo en este Amén. tiempo, ¿verdad? Aun cuando yo ya me casé de 37 años de edad, ya siendo ya un varón ya grande, sí. Nunca había sido casado, ¿verdad? Y de ahí, ¿verdad? Ha venido la familia, ¿verdad? Con mi esposa Areli Bautista. Amén. Y nació Marley Sofía, nació Marcos Felipe. Amén. Y ahora nació Eliac David.
Felicidades. ¿verdad? Tiene ya, va a ser 15 días mañana, Amén. ¿verdad? De haber nacido. Y que yo le doy la gloria y la honra a Dios, Amén. Gloria a ¿verdad? Dios. Porque realmente Dios es tan grande y tan maravilloso que Él permite tantas cosas en nuestra vida para que nosotros podamos saber de dónde venimos Así y es. hacia dónde vamos. Wow, poderoso, pastor. Pastor, ya para concluir este maravilloso momento que compartimos, que ha impactado también mi vida, ¿qué usted le quiere aconsejar tanto a los ministros como jóvenes o aquellos también que ya se han apartado de la voluntad de Dios? ¿Usted qué consejo les da para que vuelvan, que tengan esas ansias o ese primer amor o ese fuego que arde en nosotros continuamente, que tendría que estar ardiendo? ¿Qué consejo le da a ellos para que sigan adelante, para que sigan caminando con el Señor? ¿Qué consejo les das a esas personas? Bueno, si está apartado de Dios y en algún momento vio la manifestación del poder de Jesucristo en su vida, Amén. lo que yo le aconsejo es que haga un alto total en su vida. Amén. Si él sabe que está fuera de la voluntad de Dios, es mejor que se regrese ahora mismo. ¿Sí? Amén. La palabra de nuestro Dios en el libro de Proverbios es clara y dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero que su fin son caminos de muerte. Wow. Es necesario que hagan un alto total y que se regresen. ¿Sí? Que se regresen a hacer nuevamente un compromiso con Dios y amar al Señor por sobre todas las cosas. Muchos se han descarriado, muchos se han ido del Evangelio de Cristo Amén. porque no obtuvieron el milagro o porque dijeron tal vez ha pasado mucho tiempo, muchos años, y no veo ninguna respuesta. Amén. Pero Dios es tan clara en su palabra, en donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón, conforme a su voluntad. Amén. Entonces, si nosotros no estamos en la voluntad de Dios, claramente Él no va a cumplir el deseo de nuestro corazón Wow. porque no es su voluntad. Poderoso Dios. Pero cuando está dentro de la voluntad de Dios y estamos buscando al Señor con todo nuestro corazón, Él va marcando el paso. Él va marcando nuestra vida. Él nos va guiando. Él va abriendo puertas. Es más, antes de que tú llegues, esa puerta está abierta. Wow. El problema es que muchas veces queremos abrir la puerta con la llave equivocada. Wow. Y nos equivocamos. Agarramos para otro camino, diciendo voy en la voluntad de Dios. Y hace mucho tiempo, hace muchos años, hace muchos meses, que dejamos de caminar en la voluntad de Dios. Poderoso. Mi consejo es que hagan un alto total, que ya frenen y que se vuelvan a Dios. Que Poderoso. vuelvan al camino, que vean en qué lugar y en qué momento ellos se perdieron de la voluntad de Dios. Porque puede haber mucha iglesia, aún hombres, no tan solo los que ya se fueron y los que no asisten, sino muchas personas que asisten a la iglesia, pero que se fueron del camino, Wow. que están fuera de la voluntad de Dios. Y que levantan sus manos, que cierran sus ojos, que aplauden, hablan en lenguas, pero ya hace mucho tiempo que se fueron de la voluntad de Wow. Dios. Que hagan un alto total Amén. y que se vuelvan a Dios. Poderoso Dios. Gracias, pastor. De verdad que le agradezco por su tiempo, por todo lo que hoy también ha hablado usted a través del Espíritu, a través de sus vivencias, porque ha impactado mi vida grandemente con tremendo testimonio. Le doy gracias a Dios por esos momentos que compartimos y que usted comparte todo esto de lo que ha pasado, de lo que Dios también ha experimentado con usted. Le doy gracias también a toda la gente que nos ve, que nos va a estar viendo. Y yo quisiera que usted nos despida con una oración poderosa para todas aquellas personas que nos están viendo, pastor. Le doy gracias antes que nada a todos, todo nuestro equipo también que está aquí.
y que nos despida, pastor, con una oración poderosa para el público. Amén. Vamos a orar. Amén. Ante el trono de tu divina gracia, Dios de los Gracias, cielos, Señor. venimos delante de ti. Venimos orando, Señor Dios, por cada necesidad que hoy Santo se presenta, Espíritu de Señor, Dios. por medio de la audiencia. Gracias, Señor, Padre. que tu poder sea actuando poderosamente, que el que esté enfermo, Señor Dios, pueda ser sano para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, Padre. el que se sienta triste, angustiado, agobiado, Poder. sea la paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarde sus corazones y sus pensamientos en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Dios del cielo, por esa grande bendición y esa grande manifestación de tu grande poder y de tu grande misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Dios, por este momento que tú me has permitido estar, Señor Dios, al lado de este varón de Dios, mi hermano Esdras. Cuídalo y guárdalo y protégelo, la vida de su esposa, la vida de toda su familia, y que la presencia del poder de tu Espíritu sea fluyendo cada día en él, y que tu gloria sea cada día descendiendo de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús, te doy la gloria y la honra, porque tú has sido bueno, y porque para siempre tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Amén. sea el Señor. Gracias, Padre.